En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sesión, la economía sacramental, capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Entramos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 16 números al estudio del tema que tiene como título ¿Cuándo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en el número 1166 al 1171 con el tema El Día del Señor y el Año Litúrgico. Número 1166 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que se llama, con toda razón, Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y del octavo día en que Cristo, tras su repaso del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Esto es un número precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, incluso que tiene mucha polémica, incluso que el mundo protestante ha polemizado sobre toda manera, ¿no? En algunos casos, algunas sectas parece que se vuelven nuevamente judíos, etcétera, etcétera. Habrán ustedes escuchado esta polémica de si el sábado o el domingo, lo que sea. Con la palabra de Cristo, haced esto en memoria mía. Y con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia comenzó a poner en práctica esas palabras. Una celebración semanal tuvo la Iglesia desde el principio. El día de la resurrección de Cristo se convierte en el primer día de la semana. Esto es lo que hay que tener supremamente claro, queridos amigos. Antes de Jesucristo, en el mundo judío, se celebraba el día de descanso, el sábado. Todavía hoy en el mundo judío se celebra el sábado, porque era el día en que Yahvé había descansado cuando concluyó la creación. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. Es un texto muy hermoso y muy claro que nos presenta el libro del Génesis. Pero en el cristianismo sucede una cosa. En la verdad de Jesucristo, y sin rechazar el gran don de la creación, el cristianismo hace una reflexión. ¿De qué serviría la creación del mundo si todo hubiera terminado en la nada después de la muerte? ¿De qué serviría la creación sin la resurrección? Y es por esta reflexión, queridos amigos, que es infinitamente superior la resurrección de Jesucristo
que la creación del mundo. Los primeros cristianos entendieron esto, que la noticia clave de la historia era la resurrección. Porque no solo hemos sido creados, sino que hemos sido creados para la vida eterna. Que nosotros somos eternos en el sentido que no tenemos fin. Tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Estamos llamados a compartir la eternidad de Dios en el cielo. En Israel, el pueblo hebreo descansa el sábado. Cuando tengan la oportunidad de ir a Jerusalén un día sábado, verán cómo las calles de los barrios judíos están vacías. Pero el acontecimiento de Jesucristo no es un pequeño añadido en la historia de la salvación, sino que la resurrección de Jesucristo es la clave de la interpretación del judaísmo. Pero al judaísmo haber cerrado su corazón y no aceptado a la persona de Jesucristo, por eso siguen celebrando el sábado. Es la resurrección de Cristo la clave de interpretación del Antiguo Testamento, pero solo para aquel que ha reconocido en Jesucristo que es el Mesías. A quien no lo ha reconocido, todavía sigue celebrando el sábado, todavía sigue celebrando como lo máximo el día de la creación. Pero aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Mesías y Salvador, el Dios esperado desde siempre, celebramos el domingo, el día de su resurrección, porque Jesucristo en su resurrección ha venido a superar el día de la creación. Y los primeros cristianos entendieron esto y comenzaron a celebrar el domingo en vez del sábado. El sábado quedó superado. Y eso, que los primeros cristianos también eran judíos, pero lo entendieron. No debió ser fácil cambiar esa tradición del mundo judío. No debió haber sido. La persecución fue atroz. ¿Por qué? Porque celebrar el domingo era una novedad impactante para su cultura. Celebrar la resurrección de Jesucristo parecería una locura en su cultura. Nosotros debemos entender que el cristianismo, a los ojos de los apóstoles, no era un romper con la religión judía. Ellos no entendieron que estaban rompiendo con su religión judía. Ellos entendían la novedad de Jesucristo, que era la conclusión a la que llegaba toda la promesa del Antiguo Testamento. Y este entendimiento era lo más hermoso que existía. Yo no estoy rompiendo nada, yo no estoy inventándome nada, estamos dándole cumplimiento a la promesa en la persona de Jesucristo. Por eso es que el pesebre es tan importante, porque es que esto nos recuerda que Dios es fiel. Esto nos recuerda que Dios cumple todas sus promesas. Esto nos recuerda que Dios no miente. Ellos no tenían conciencia de estar haciendo algo diferente, rompiendo con todo, ¿no? Algo, por ejemplo, que sí tenía conciencia Lutero, cuando estaba rompiendo con la iglesia, o Siglio, o Calvino, o cualquiera uno de estos sectarios por ahí. Tienen conciencia de estar rompiendo, pero los apóstoles no. Ellos consideraban que había llegado el momento del cumplimiento de la fidelidad de Dios. Esto
de que se le llama primer día de la semana al domingo nos puede confundir un poquito, ¿no? En nuestros calendarios, el domingo está colocado como el último día de la semana, pero litúrgicamente el domingo es el primer día de la semana y el último día de la semana es el sábado. Nuestra liturgia empieza el primer día, el domingo. No es el primer día, el lunes, es el domingo. De hecho, la liturgia comienza con las vísperas del sábado por la tarde. Por eso cuando una persona va a la celebración eucarística el sábado por la tarde, más o menos después de las 5 o 6 de la tarde, ya está celebrando la liturgia del primer día, del domingo, en esa víspera. Se dice también en este número 1166 del Catecismo, y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. En la liturgia bizantina, queridos amigos, se hace una analogía del descanso o reposo del sábado como el día en que Jesús reposaba en el sepulcro antes del día que no conoce el ocaso, la resurrección que es para siempre. El banquete del Señor es el centro, porque es ahí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Juan 21, 12, 13. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Banquete. Lucas 24:30. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Banquete. Es el día en que Jesús nos invita a sentarnos a la mesa con Él. Y nos ofrece el Catecismo una cita preciosa de San Jerónimo que dice: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Fijémonos qué precioso texto que nos ofrece San Jerónimo. Y el Catecismo da un paso más y nos presenta el número 1167 para darle más fuerza a esta expresión. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios porque los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hay un texto muy hermoso que el Catecismo ha tomado
de la liturgia siríaca. Acuérdense que dentro de las familias de la liturgia católica, los siríacos son parte de nuestra fe católica. Y el catecismo toma de ellos un texto que es fascinante. Dice: cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa resurrección, decimos: bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él el cielo y la tierra se regocijan y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él sin temor. Esto realmente es una cosa bellísima, bellísima. Bendito sea el domingo porque fue el día en que se abrieron las puertas del cielo. Es el día que el único que tenía la llave del cielo, Jesucristo, lo abrió. Qué cosa más bella levantarse el domingo y decir: hoy se abre el cielo para mí. Se habla del misterio del rescate, el misterio del descenso de Jesús al lugar de los muertos, para en esos 3 días rescatar a todos los que en el Antiguo Testamento, aquellos que estaban en el Sheol, que antes, mucho antes de la concepción de Sheol, se llamaba el seno de Abraham, y que no podían todavía gozar de la visión de Dios en el cielo. Jesús va y los rescata. El cielo es inaugurado con la resurrección de Jesucristo. Sin la gracia de Jesucristo, nadie puede gozar del cielo. Y el cielo supera los méritos de cualquier persona, porque el cielo es un regalo de Dios, y ese regalo está inaugurado por Jesucristo. En el libro del Apocalipsis hay un pasaje que dice: yo lloraba mucho porque nadie había sido capaz de abrir el libro y romper los sellos y abrir el libro de la vida. Ese libro de la vida es donde están los nombres de todos los llamados a heredar el cielo. El mío también está ahí. Pero nadie podía abrir ese libro, solo Jesús. Por eso su nombre es tan grande. No llores, no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, porque el cordero degollado ha sido capaz de abrir ese libro e inscribir tu nombre también en ese libro de la vida. Él ha sido digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque con su sangre compró para Dios a todos los hombres de toda raza, pueblo y nación. Él lo hizo. Y es por eso, queridos amigos, que nosotros los cristianos católicos entendemos que el domingo no solo es el día de la resurrección de Jesucristo, es el día en el que Adán y todos aquellos que habían sido justos en el Antiguo Testamento fueron rescatados por Cristo y llevados al cielo. El cielo fue inaugurado el día domingo. Dice también el catecismo: el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en el que los fieles deben reunirse para escuchar la palabra de Dios. Este deben, palabra deben, es perfectamente compaginable con quieren.
Son dos verbos muy hermosos, deber y querer. El deber nunca debe ser opuesto al querer. En una sana espiritualidad católica, ese querer es el abrazo libre, gozoso y agradecido por la Eucaristía dominical. Cuando la Iglesia nos recuerda el deber de la Eucaristía dominical, en el fondo, lo que nos está diciendo es que nos falta un poquito más de amor. Cuando falta suficiente amor, hay que recordar el deber. Hay que recordarlo. Por ejemplo, cuando se pregunta por ahí eso de que ¿es pecado o no es pecado ir a misa el domingo? Simplemente plantear la pregunta ya denota justamente la falta de amor. Ahí radica el pecado precisamente, en la falta de amor. No voy a la celebración porque es pecado o no es pecado, sino porque amo. Pero la iglesia, como es madre, necesita animar y por eso lo pone como un deber. Es un deber de todo católico asistir a su misa, a su celebración, el día domingo. Es que yo voy el miércoles, es el día domingo. Es que yo voy el viernes, es el día domingo. Es que yo voy el día de mi grupo porque ese día vamos todos a misa, porque celebramos ese día el corazón de no sé quién o los corazones de... No, es el día domingo. Genial que vaya cualquier otro día. Es más, genial que vaya todos los días a su Eucaristía. Pero el día es el domingo. Es el día que Dios se nos quiere dar como alimento. Y por eso está muy mal de un católico preguntar si es obligatorio o no. Dios está ahí esperándote para darte como tu alimento. La liturgia del domingo es la gran maravilla. Recordar y participar de la gloria de Jesucristo por su resurrección. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1168 que dice: a partir del triduo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplendor. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Es un número muy hermoso que nos está diciendo que el año litúrgico viene a ser como la economía de la salvación que irrumpe en el tiempo. Es nuestro tiempo, que irrumpe nuestro calendario. Las cosas del cielo que están más allá del tiempo, que están en la eternidad, se introducen en nuestro tiempo. Bajo esta expresión tan hermosa, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y en esos momentos la eternidad se hace tiempo. Hay un día de nacimiento y se inscribió en un padrón de un pueblo, en Belén, en Palestina. Se insertó Dios en la historia, lo eterno se hace tiempo. Algo así es la liturgia. Es la celebración de los misterios
eternos. Es la pedagogía de Dios que sabe que necesitamos de un ritmo en las celebraciones de las cosas. En el cielo no habrá Adviento, no habrá Cuaresma, no habrá tiempo ordinario, nada. En el cielo todo el tiempo es Pascua, todo el tiempo es resurrección. Esta necesidad de tener un tiempo litúrgico durante el año, la tenemos como un paso, como de potencia a acto. Es un paso. Es decir, un crecimiento poco a poco. Porque por nuestra naturaleza humana nosotros no somos instantáneos y por eso necesitamos la pedagogía y por eso necesitamos la paciencia y por eso Dios es nuestro gran maestro de paciencia y Él se inserta en nuestro tiempo a través de la liturgia. Ese es el motivo de celebrar el año litúrgico. Dios eterno que se mete en nuestro tiempo y lo hace a través de la liturgia. En este número del catecismo también se nos recuerda que el año litúrgico ha sido configurado a partir de la Pascua. La Pascua es el gran domingo. El gran domingo. Fijémonos cómo nos lo presenta el siguiente número del catecismo, 1169. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Atanasio la llama el gran domingo. Así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana, en Occidente la Semana Mayor, el misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Fue lo primero que se celebró, queridos amigos, la Pascua, el gran domingo, la Semana Santa, la gran semana. El cómo se celebra la Pascua se formuló de una manera definitiva ya en el Concilio de Nicea, como nos va a explicar el siguiente número del Catecismo, pero la celebración desde el momento de la Pascua, el gran domingo. Número 170 del Catecismo dice: en el Concilio de Nicea en el año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio, el 14 del mes de Nisan, después del equinoccio de primavera. Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisan, en las iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha de la Pascua. Por eso dichas iglesias buscan hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar una fecha común, el día de la resurrección del Señor. ¿Qué quiere decir este número, queridos amigos? El equinoccio de primavera es el 20 o 21 de marzo, que es cuando los días y las noches duran lo mismo. El sol está en la perpendicular del ecuador de la Tierra. A partir de esa fecha, el primer domingo después de la luna llena se celebra la Pascua. A ese día se le llama el 14 de Nisan. Y se hizo de esta forma porque así estaba en el calendario judío. Jesús celebró la última cena en la Pascua judía. Es por eso que la Pascua se celebra en tiempo diferente cada año. No es un día específico todos los años, ¿no?
Unas veces es una semana, dos, incluso 3 semanas en adelante. Hay años que la luna llena está a la semana del equinoccio de primavera y otros años pasan hasta 3 semanas hasta tener nuevamente la luna llena. En el año de 1582, el Papa Gregorio XIII hizo una reforma del calendario y se cambió del calendario juliano que regía el mundo desde el año 43 antes de Jesucristo, que fue enviado a ser por el emperador romano Julio César, se cambió al calendario gregoriano. ¿Por qué se hizo esto? El Papa Gregorio lo hizo para arreglar un desfase que tenían los años. Había un desfase de 10 días. ¿Por qué? Porque antes se creía que los años tenían 365 días y no más. Pero no era así. Galileo Galilei y otros científicos como Christopher Clavius y otros compañeros descubrieron que los años tenían 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Y esto a través de los años fue generando un desfase muy considerable en el calendario, incluso de 10 días. Es por esta razón que el 4 de octubre de 1582 se le quita al calendario 10 días. Y ustedes pueden mirar en el calendario de octubre del año de 1582. Dice 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre, 4 de octubre, 15 de octubre. Ahí se le quitaron 10 días para volver a nivelar el calendario correctamente. Y nace en ese momento el nuevo calendario que se le llamó en honor del Papa que lo arregló, calendario gregoriano, con el que nos regimos nosotros en Occidente. Todavía existe el calendario juliano, en algunos lugares del mundo oriental todavía lo usan. Por eso hay veces ellos celebran unas cosas que nosotros celebramos después. Esto lo usan los protestantes para atacar a la iglesia, pero no es así. Al protestante hay que preguntarle siempre, ¿qué calendario estás usando? ¿El juliano o el gregoriano? Y ya nos ponemos de acuerdo en nuestra conversación. Pero muchos de ellos no tienen ni idea de esto y por eso solo atacan sin saber. Hay un ejemplo muy interesante que nos dice de esto que había sucedido ahí en el cambio del calendario. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, murió en un pueblito de España llamado Alba de Tormes, Salamanca, el 4 de octubre de 1582. Y ella fue enterrada el 15 de octubre de 1582. Según las normas del momento, los cuerpos de los difuntos debían ser sepultados al día siguiente de su muerte. Algunas personas que atacan la iglesia fuertemente preguntan y cuestionan cómo es posible que el cuerpo de Santa Teresa de Jesús lo hayan dejado 10 días expuesto antes de enterrarlo. No fue que lo dejaron 10 días, sino que esa noche de la muerte de Santa Teresa ocurrió el cambio del calendario, del juliano al gregoriano. Y por eso Teresa murió el 4 y fue enterrada el 15. Así de simple. Esto es un cambio histórico tremendo. Y todo para acomodar un poco. También esto nos ayuda a entender el misterio de Santa María de Guadalupe, que se aparece el 12 de diciembre, tal cual como lo habían dicho, no el 22 de diciembre como pensaban los europeos. 10 días de desfase, ahí quedaron arreglados. Por último, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 1171 que dice: el año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual.
Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, que comenzaron el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. Seguimos en lo mismo. Lo principal es la celebración del misterio de la Pascua, y el resto de las celebraciones y fiestas no dejan de ser sino un desarrollo teológico de ese misterio central, la Pascua. Esto tiene que ser clave en nuestra vida, queridos amigos. Lo importante no es realmente si Jesús nació el 25 de diciembre. Lo importante es que nació y que ese nacimiento fue un hecho en un lugar real, en un momento histórico real. Y eso es lo importante en nuestra vida. Ese es el misterio. Y a ese misterio lo vamos descubriendo cada vez más gracias a los estudios de la historia, de la arqueología. Pero no va a determinar eso mi fe. Mi fe es creer en que Jesucristo, en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para nuestra salvación.